Buenas tardes a todos. Mis disculpas por la demora, había tenido problemas técnicos y estaba viendo además un paciente. Me dicen que no se escucha bien. ¿A mí me escuchan bien o no? Listo. Entonces vamos a empezar. Ustedes ven ahí mi pantalla. Ok. Uy. Bueno, muy bien. Bueno, doctor, se le escucha perfecto. ¿Me escucha? Sí, señora. Listo. Sí, Entonces, muy señora. buenas tardes a todos. Mi nombre es Damaris Zipa, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia. Les damos una cordial bienvenida a la tercera emisión de Salud Unal Contigo. Queremos solicitarles muy atentamente que por favor verifiquen sus micrófonos y cámaras para que se encuentren apagados durante la charla y de esa manera mejoramos la calidad de la transmisión. A continuación nos acompaña el doctor Jorge Alberto Cortés, médico docente titular del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia e infectólogo del Hospital Universitario Nacional, con su conferencia Pandemia por Coronavirus 19, ¿en qué vamos y qué estamos haciendo? Bienvenido, doctor. Ok, muchísimas gracias, Damaris. De nuevo, disculpas a la audiencia. He tenido problemas técnicos y les cuento que estaba viendo uno de los pacientes con COVID. Esto que ustedes ven en la pantalla es una imagen del mercado de Wuhan. Wuhan es una ciudad en el centro de China y hay diferencias, pero aparentemente un paciente que fue admitido entre el 1 y el 5 de diciembre en el hospital de Wuhan, que era trabajador del mercado de pescados y llegó con una neumonía grave, es el inicio de todo este problema. Entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre, lo que observaron en los hospitales de referencia era un aumento en el número de casos relacionados con este mercado. Se hizo Doctor, qué pena lo interrumpo, es que no logramos ver la pantalla. Para... Gracias, doctor, qué pena. Ok, no te preocupes. A ver, entonces... Algunas personas nos informan que sí la ven, otras personas nos dicen que no la ven. Uy. A ver, miremos. Okay. Pareciera ser la configuración de los equipos de cada persona, que algunos sí permite ver y a otros no, al parecer. Ok. Entonces, prosigamos. Prosigamos, ok. Ok, bueno, listo. Entonces volvamos acá. Para los que ven la pantalla, entonces se hizo el estudio, lo tradicional es hacer un estudio de vigilancia de la infección respiratoria aguda grave inusitada, que quiere decir pacientes que tienen infección respiratoria, pero que no se explica necesariamente por la gravedad o por los factores de riesgo ese compromiso. Se identificaron inicialmente 27 pacientes, se inició la búsqueda de patógeno. En estos escenarios lo que se busca es influenza. Y en la no identificación del patógeno, finalmente se dieron cuenta de que tenían un incremento en el número de casos y que estaba por fuera de lo normal, lo que llevó el 1 de enero de este año al cierre del mercado. Esa es una foto de las medidas que se empezaron a implementar en ese mercado en China. Ustedes ven en esta diapositiva la serie de eventos que siguieron, empezando con el cierre del mercado aquí a la izquierda. El 7 de enero se identificó un nuevo coronavirus. Este nuevo coronavirus fue identificado por una tecnología que se llama secuenciación de nueva generación finalmente se identificó el virus, se liberó la secuencia a la Organización Mundial de la Salud y el 13 de enero el primer caso fuera de China fue reportado en Tailandia, el 16 en Japón y el 19 en Corea. Todo esto gracias a que se pudo liberar esa secuencia de casos. Para el 24 de enero tenían 800 casos en China
fundamentalmente en Wuhan y en la provincia de Hubei, que es el departamento donde está esa ciudad. Esta es una foto de la imagen de Deutsche Welle, la agencia de noticias alemana, contando que rápidamente el 28 de enero se identificaron casos en Europa, inicialmente en Alemania, esto es en München, en Múnich, pero obviamente pacientes estaban circulando. Y ustedes van a ver fotos similares a esta, esto es del inicio de la epidemia. Estas fotos imágenes son del centro de Johns Hopkins que ha seguido la epidemia, esto es 29 de enero. En ese momento ustedes ven a la izquierda, se identificaban 7.800 casos, aquí ustedes lo ven a la izquierda, y aquí el número de fallecidos, pero lo importante es, este es el mapa de China, y ustedes ven Wuhan en el centro, pero en realidad había casos en toda China, pero adicionalmente en los países cercanos había ya un caso reportado en Hanoi, en Vietnam. Aquí está Hong Kong, aquí está la provincia de Guangzhou, aquí está Taiwán, aquí está Corea y aquí está Japón. Y el número de casos en China creciendo, una curva que ustedes ya se han acostumbrado a ver creciente. El 4 de febrero, este barco fue encerrado en Fukuyama, que es el sitio donde es el puerto al lado de Tokio, en Japón. Este barco tenía 2.666 viajeros y 1.045 tripulantes, un total de 3.711 personas a bordo. Su recorrido había iniciado el 20 de enero por las costas de Corea, China y llegaba a Japón, y la cuarentena se inició ese 4 de febrero, ahorita volveremos a ese barco. El 7 de febrero falleció este oftalmólogo, Li Wenlang, que fue uno de los que primero alertó diciendo, oiga, miren, el número de casos que hay aquí está por fuera de lo normal, y finalmente este médico falleció en China y se volvió un héroe nacional, pero al principio fue silenciado por el régimen. Foto de China para el 7 de febrero, ustedes ven, va creciendo el fenómeno en China, esta curva de forma más o menos similar. Y otros efectos importantes del coronavirus. La bolsa de Shanghai se cayó el 2 de febrero. Eso también llevó a la caída de los precios del petróleo, que es una de las cosas que continuó más adelante. Los chinos inauguraron un nuevo laboratorio de bioseguridad aumentada el 4 de febrero. Lo hicieron en absurdamente 6 días. Empezaron a cerrarse fábricas, entre otras las filiales de Google, de Apple y otras, el 7 de febrero. Y obviamente a partir de entonces ha habido problemas de discriminación en todo el mundo por diversas razones. Lo tenemos hoy en día con los venezolanos aquí en Colombia, pero siguen estando en relación a estos problemas. El 12 de febrero la Organización Mundial de la Salud le cambia el nombre, entonces para que todos entendamos de qué estamos hablando. COVID es el nombre de la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2, porque había un SARS en el año 2002. Y el 12 de enero los chinos cambiaron la forma en que contaban sus casos. Ustedes ven aquí una foto del 12 de febrero, 60.000 casos en China, y ampliamente distribuida. Y un diagrama que cuenta la progresión de la epidemia. Aquí estamos a 12 de febrero. La epidemia seguía creciendo, pero ustedes ven que los casos iniciales empezaban a decaer en algunos sitios, otros seguían en crecimiento, y muy importante, ustedes ven aquí en amarillo, a partir de enero 25, que era la zona, el año lunar de los chinos, el año nuevo, se cerraron inicialmente la ciudad de Wuhan el 23 y 15 ciudades adicionales el 24 de enero. El 1 de febrero se hizo unas vacaciones obligatorias, mandatorias, muy parecido a lo que tenemos hoy en día en Colombia. Y este es un resumen a febrero 24 del CDC de China, 73.000 casos. Muy importante, los casos mayores de 80 años son relativamente pocos, solamente el 3%, pero por el otro lado, buena parte de esos pacientes estuvieron fallecidos, el 81% eran formas leves, el 14% severa y el 5% crítico. Vamos de pronto, si tenemos tiempo, vamos a volver un poquito a eso, a la situación colombiana. ¿Y qué hizo China? 1.4 billones de personas tuvieron aislamiento en casa por 10 días. En Hubei, 59 millones de personas fueron puestas en un cordón sanitario, es decir, encerradas.
Hubei tiene la población mayor que incluso que la que tenemos en Colombia, pero los chinos hicieron una cosa que nosotros no hemos podido hacer, es hacer 50.000 casas nuevas, 3 hospitales y 16 módulos temporales, y 40.000 trabajadores de salud en Hubei fueron movilizados para lograr el control de esta enfermedad. Imagen del mapa a 25 de febrero con 80.000 personas involucradas. Ustedes ven, ya este mapa muestra toda Asia, no solamente China, sino toda Asia, y ya había casos en Arabia Saudita, en Irak y los países circunvecinos, muy poquitos casos en India, un número importante de detecciones en Singapur, etc. El salto de la curva debido a los cambios en la definición. Esto es una foto del 1 de marzo, 88.000 casos en China, y más o menos aquí nos quedamos en China, con 80.000 casos en China, y ustedes ven, la epidemia empieza a crecer, y la curva epidémica en China, que es esta que se ve naranja, empieza a frenarse y a alcanzar una estabilidad. Y ya un mapa del 10 de marzo, mostrando que, aunque el epicentro seguía siendo China, en ese momento 120.000 casos, ya había llegado a Europa claramente, llevaba un mes en Europa o probablemente un poco más en Europa, con una diseminación muy importante en todas las capitales europeas, pero golpeando muy fuertemente Italia. Y este es un mapa de ese momento, mostrando que obviamente también había casos en Norteamérica, y cerca de ese momento aparece el primer caso colombiano, el 3 de marzo de este año. Pero hay en todos los continentes, excepto la Antártida, hay casos en Australia, en Asia, especialmente en China, y casos en América y Europa creciente. La curva estabilizada, especialmente en China. Esta es una foto de hace un poco más de una semana, 201.000 casos en el mundo, y ustedes ven ya a América y Europa equiparando la situación de China, de hecho superando la situación de China en conjunto. Este es un mapa de hace 3 días, de hace 2 días, 350.000 casos, un poquito mejor discriminado lo que está sucediendo en Estados Unidos, con un importante número de casos en ambas costas, pero con compromisos muy importantes en Washington, en el estado de Washington, en California, en la Florida y en la costa este, especialmente en Nueva York, toda Europa, especialmente Italia, pero también España, Francia, Inglaterra, y ustedes ven todos los países, y un número muy limitado de casos en Colombia. Ustedes ven aquí distintas tasas de mortalidad por diferentes países, algunos países pequeños con altas tasas de mortalidad, Italia en cuarto lugar con una relativamente alta tasa de mortalidad. Ahorita vamos a ver un poquito más qué significa eso. Y ya un mapa más reciente del Instituto Nacional de Salud de hace un par de días. Desafortunadamente esto se queda rápidamente atrás. En ese momento teníamos 235 casos con 2 fallecimientos. Una cosa muy importante es que ustedes lo ven aquí señalado, 90 de 228 casos eran contactos, es decir, la gran mayoría de viajeros, la gran mayoría de los casos detectados en Colombia eran y son viajeros. A hoy que tenemos un poco más de 600 casos, tenemos el 57% son viajeros y el 35% son contactos de esos viajeros. Es decir, en este momento solamente 8% de todos los casos son, no tienen claro un nexo, lo cual podría decir que pueden significar que son realmente la transmisión local, y eso se ha visto únicamente en los 2 últimos días. En resumen, transmisión en China, 80.000 casos, transmisión fuera de China, más de 200, aquí me faltan 235.000 casos hoy en día son más de 70 países, casos importados sin transmisión local, más de 50 países, Estados Unidos, esto ya se desactualizó, Italia se cerró, y como les contaba, el primer caso en Colombia fue reportado el 6 de marzo, la paciente consultó el 2 de marzo y venía de Milán. Y 2 casos confirmados el 9 de marzo que consultaron el 6 de marzo. Para dar un poquito más de información, les voy a mostrar un análisis de los datos de Colombia, específicamente,
para tratar de entender cuál es la situación colombiana, para que ustedes tengan una idea mejor de lo que está sucediendo. Aquí vamos a ver un análisis de todos los casos colombianos. Ok. Para mostrar dos puntos que yo creo que vale la pena que todos los médicos pudieran entender y pudieran comprender. Espero que se vea en pantalla completa. Esta gráfica muestra varias cosas. Uno, en el eje X, los grupos de edad. Entonces, ustedes ven aquí los niños y los grupos de edad crecientes hasta los 89 años. En las barras está la frecuencia de casos. Todo esto es de los datos públicos colombianos. Y ustedes ven el número de casos de pacientes que están en casa, que es la barra roja. La gran mayoría, de hecho, es el 92% de los pacientes. 92% de nuestros pacientes son gripas. Un pequeño porcentaje, que es el 6%, 6,5%, que está en casa, que está aquí en casa. Ustedes los ven, que es azul, perdón, están en el hospital, que es estas barritas naranjitas más pequeñas, que inician especialmente a partir de los 40, 49 años de edad, y los fallecidos, que son uno en cada uno de estos tres grupos, Entonces, es muy interesante porque 92% de nuestros pacientes son gripas, 6 o 7% están hospitalizados y solamente el 1% ha fallecido. Y voy a pasar a contarles otra cosa bien interesante de este virus, que explica un poco lo que estamos viendo. Estos datos son de un estudio publicado en el Lancet hace unos días, que muestra los factores de riesgo. Ustedes ven, esto es un modelo de regresión logística para los que son más chiquitos en la facultad. Este es un modelo estadístico que permite analizar los factores de riesgo de forma independiente y aislar cada factor de forma específica. Cuando esto cruza el 1, eso lo hace no estadísticamente significativo. En este caso, la edad es estadísticamente significativo, y esto lo que significa es que por cada año de edad aumenta cerca de un 10% en relación al grupo anterior su riesgo de morir. Entonces, si un grupo tiene a los 50 años, vamos a decir el 1% de riesgo de morir, a los 51 va a tener el 50,5% de riesgo de morir, y a los 52 años va a tener un 10% adicional a eso, es decir, el 51,2% o algo así. Entonces, en azul muestran los factores de riesgo significativo, la edad, el SOFA, que es un marcador de la severidad de la enfermedad. A mayor severidad de la enfermedad, más fregado, más complicado está un paciente, y ustedes ven aquí la mortalidad se aumenta significativamente. Y una cosa que todavía no entendemos muy bien, esos estudios mostraron que el dímero D era un factor predictor importante. Esta segunda cosa que quiero mostrarles es directamente de una tabla del reporte italiano del Instituto Superior de la Sanidad hace una semana, donde ustedes ven las patologías que tenían cada uno de los pacientes. Yo nunca aprendí italiano, pero ustedes pueden ver que aquí dice cardiopatía isquémica, que quiere decir enfermedad coronaria, y ustedes ven aquí la mortalidad en relación a eso. Ustedes ven que los pacientes que no tenían ninguna comorbilidad, la mortalidad fue del 0,8%. Aquellos que tenían una enfermedad de base, la mortalidad era el 25%, muy similar a los que tenían 2 enfermedades de base, pero los que tenían 3 enfermedades o más de base tenían una mortalidad del 48%, es decir, la mortalidad está determinada por edad y comorbilidad de forma muy importante. Y ustedes ven aquí los datos italianos, entonces ustedes ven aquí los grupos de fallecimiento. Esto es a 17 de marzo, es decir, hace un poco más de una semana, hace una semana. Y ustedes ven cómo los grupos de fallecimiento en Italia corresponden a los grupos de pacientes de mayor edad, incluyendo los mayores de 80 y 90 años. Es decir, esta es una patología que desafortunadamente se ensaña, por decirlo de alguna forma, con los mayores de edad, y que justifica lo que estamos haciendo hoy en día en términos de aislar, encerrar, bloquear a los pacientes mayores.
Por tiempo vamos a pasar a solamente lo que está haciendo Colombia y explicarles un poquito qué es lo que está haciendo Colombia en términos de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Colombia? Ustedes ven en esta diapositiva dos curvas. En el eje X el tiempo, en el eje Y el número de casos, y esta sería la curva hipotética en Colombia sin ninguna medida de protección. Los modelos disponibles en Colombia apuntan a que ese pico se alcanzaría 7 semanas después de haber iniciado la epidemia. Es decir, que es posible que la epidemia haya iniciado antes de marzo por casos no detectados. Lo que estamos viendo son los casos detectados, pero pues, contando esas fechas, probablemente el pico de la epidemia ocurriría hacia mediados de mayo. Y esto es lo que ocurriría si logramos aplanar la curva y ustedes ven aquí esta línea que muestra hipotéticamente cuál es la capacidad de nuestro sistema de salud. Probablemente nuestro sistema de salud está incluso más abajo, lo cual quiere decir que lo que queremos es disminuir el número de casos de forma que nuestro sistema de salud pueda acolchar la enfermedad. Para aquellos que estudian medicina, esto es muy importante porque en China se logró controlar la pandemia pensando en que de esa forma iba a evitar expandirse al mundo, pero no se logró, con lo cual deja ahora a China en el problema de que sigue teniendo una gran cantidad de personas que siguen siendo susceptibles. Y por el otro lado, ustedes ven aquí lo que queremos hacer, que probablemente el modelo es más hacia tener un número de casos limitado que permita que el sistema de salud atienda a las personas. Esta segunda diapositiva muestra el modelo desarrollado por el Imperial College de Londres. Este modelo es liderado por el doctor Neil Ferguson. Ahí colabora una colombiana que quizás muchos de ustedes han oído, que se llama Zulma Coconova, y que lo que hace es modelos para este tipo de enfermedades. El doctor Ferguson y su equipo desarrolló este modelo para Gran Bretaña y uno parecido para los Estados Unidos. Y lo que muestra es en negro la curva de no hacer nada, de nuevo un pico. Aquí está medido por el número de camas de cuidado intensivo ocupadas por cada 100.000 habitantes. Ese número es mucho más limitado en Colombia. Y aquí la capacidad del sistema, en esta línea paralela al eje X roja. Ustedes ven aquí otras líneas que lo que muestran es el efecto de hacer algunas de estas intervenciones, de nuevo modelos matemáticos. Entonces ustedes ven en verde el efecto de cerrar escuelas y colegios. Entonces, ¿en qué está basado esto? Esto está basado en que la transmisión ocurre básicamente en 3 escenarios. 1, en la casa. 2, en el trabajo, llámese trabajo o colegio, universidad para el caso de los estudiantes. Y 3, digamos que en la comunidad en general. Entonces, si logramos quitar los colegios, el efecto ustedes ven puede ser lograr una disminución de quizás el 20% de reducción del caso y aplanamiento de la curva y desplazar la curva hacia la derecha. Si además hacemos aislamiento de los casos, que es lo que está dedicado hoy en día al país, a aislar los casos, tratar de evitar los contagios, pero nuestra capacidad ahí es limitada. ¿Qué es limitada? A identificar los casos de forma real. Y con cuarentena, que es la cuarta línea amarilla o ocre, pues, que ustedes ven disminuye el impacto de la epidemia y la desplaza aún más hacia la derecha. Y finalmente hacer todo eso con adicionalmente distanciar de forma física, más que social, de forma física, encerrar desde la perspectiva de cuidar a los mayores de 70 años, porque son el grupo más vulnerable y por lo tanto el que más va a consultar y el que más va a tener impactos de esta epidemia. Entonces ustedes ven varias medidas. Con estas medidas el gobierno británico cambió su acción y pues esta era la situación hace una semana, quizás estemos ahora una semana más adelante y ustedes ven que la curva va creciendo, de nuevo con las dificultades que ofrece la curva colombiana, porque lo que estamos midiendo es en una buena proporción los viajeros. ¿Y qué habíamos hecho? Identificación de casos importados, vigilancia de los contactos, cierre de colegios y universidades, teletrabajo con virtualización de educación tanto en colegios como en la universidad, lo que estamos haciendo, distanciamiento físico, de nuevo protegerlos a los mayores de 70 años y el cierre total excepto por las actividades básicas que ocurrió el fin de semana pasado, inicialmente con un
con un simulacro, pero después con la extensión que se hizo. Estos son algunos datos que están ahí pues, para entender un poquito cómo funciona el modelo del Dr. Ferguson y elementos importantes, si alguien quizás pueda tomar una foto para entender con qué información se hizo ese modelo que está disponible públicamente. A todos ustedes muchas gracias por atenderme. Entonces a partir de ahora voy a tomar las preguntas para responder lo que ustedes quieran saber. De nuevo, espero haberles contado lo que está sucediendo en el mundo, la epidemia, sin muchos elementos médicos, y qué es lo que está haciendo Colombia. Y, hay muchísimos que están aquí participando. Aquí veo algunas preguntas, vamos a ver si podemos responder algunas preguntas, o no sé si le doy la palabra a Damaris para que modere la reunión. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. No oigo los aplausos, pero supongo que están ahí. Damaris. Ay, no me deja abrir. Ya, no me deja abrir micrófono, qué pena. Doctor Cortés, muchísimas gracias por su excelente presentación. Y vamos a pasar a la parte de las preguntas. Bueno, entonces, una pregunta, Laura Serna, ¿qué se sabe de la tasa de reinfección? Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por los aplausos. Las tasas de reinfección no son conocidas. Hay un reporte de un caso clínico de un paciente en China que, habiendo tenido un primer episodio, se infectó. Eso no es tan fácil de entender en términos, porque puede ser que simplemente le haya quedado DNA, pero digamos que es plausible, al menos con lo que sabemos de influenza, es plausible que algunos pacientes puedan tener reinfecciones. Lo que se ha visto en influenza es que la mayoría de las reinfecciones son menos severas. Entonces, no tenemos mayor información. Damaris. Nos preguntan cuál fue el cambio de la definición de caso que cambió la forma de ir contabilizando los casos nuevos. Lo que hicieron los chinos fue que dejaron de contar PCRs, es decir, técnicas moleculares de diagnóstico, para contar neumonías, es decir, casos clínicos severos. Y eso obviamente introduce una distorsión importante en el diagnóstico. Digamos que nosotros hasta el momento seguimos haciendo PCR, y si contáramos, por ejemplo, hoy en día solamente las neumonías, probablemente sería esos 6% que están en los hospitales. Perfecto. Nos hacen otra pregunta. Si ya se ha identificado que en nuestro país haya transmisión autóctona de la infección. De acuerdo a los reportes públicos del Instituto Nacional de Salud, hay un número de casos que voy a chequear otra vez cuántos son. Un número de casos que hoy se acuerdan, hoy son 36, es decir, el 7.6% de los casos que se encuentran en estudio y que podrían corresponder a casos autóctonos. El 57% son casos de viajeros, el 35% son los contactos de esos viajeros y solamente este 7% vendría a ser los casos autóctonos, pero pues falta que nos den más información. Bueno, cuando se ha determinado que hay un caso que se resuelve, ¿se hace de manera clínica o el seguimiento se está haciendo pues a través de pruebas diagnósticas? Gracias por la pregunta. Esa es una pregunta muy interesante y fue una de las preguntas de mayor debate en el consenso. Se me había olvidado contarlo en este camino, y yo le doy todo el crédito a mi colega, el profesor Carlos Saavedra, que lideró la guía colombiana de COVID-19. Un grupo de más de 85 expertos de todas las áreas trabajaron. Esperamos que salgan hoy a la hora de esta reunión y que se pueda contestar. Entonces, digamos que si es posible tener PCR, lo ideal sería tener una PCR para decir que un paciente ya no tiene excreción viral. Si no es posible tener PCR, se puede hacer clínicamente contando un número de días para los casos leves, es decir, para las gripas 14 días.
y para los casos severos, 28 días en total. Entonces, en la guía está con PCR la recomendación, pero en la práctica real vamos a depender un poquito de disponibilidad de PCR. Ok. Teniendo en cuenta lo que hemos visto sobre el aplanamiento de la curva con las medidas de intervención, ¿en qué momento de la curva epidemiológica de la infección nos encontramos y qué proyección habría entonces para las medidas de cuarentena? Doctor Cortés, ¿me escucha? Voy a volver a compartir mi pantalla para mostrar eso. Entonces, hace una semana estábamos aquí al puro inicio. Hoy ya transcurrió una semana, o sea que probablemente nos hemos desplazado aquí un poquito y la idea es justamente correr la curva hacia la derecha. Ese impacto real lo conoceremos en las siguientes semanas, no lo conocemos aún hoy. Y teniendo en cuenta ese comportamiento, digamos que hasta ahora es temprano, pero según como se ha visto el incremento en número de casos, más o menos para cuándo se prevé que tengamos el pico de pacientes y según eso, más o menos hasta cuándo estarían las medidas de cuarentena. Esa es una muy buena pregunta. Si alguien tiene una bolita mágica que nos permita decir eso, bienvenido, por favor levante la mano, porque en realidad lo que tenemos son los modelos predecían sin intervención que la curva, digamos el pico de la curva iba a aparecer en abril, en mayo, hacia mediados, segunda, tercera semana de mayo. Sin embargo, hay que ver el impacto de todas estas medidas que estamos haciendo. Por ejemplo, enviar a los colegios a los niños fue una medida altamente efectiva, es decir, no hay niños en colegios, 0 niños, es decir, una medida del 100% de efectividad. Por otro lado, la virtualización y las tareas de trabajo en casa y la cuarentena como tal es una medida que puede tener un seguimiento que probablemente no, que por supuesto no es del 100%, no se puede hacer el 100%, pero que sí, funciona, probablemente va a ayudar a aplanar la curva. De nuevo, una de las cosas más importantes del mensaje es que los mayores de 70 años deben estar definitivamente guardados en casa para protegerlos, porque ellos son los que contribuyen en términos de morbilidad y mortalidad. Entonces es muy importante eso. ¿Cuál va a ser el impacto y qué impacto va a tener sobre la curva? Pues de nuevo lo veremos en unas semanas, Damaris. Bueno, sobre otras pruebas diagnósticas como las pruebas serológicas o las pruebas rápidas, ¿tenemos alguna información para Colombia? Sabemos que los coreanos han desarrollado pruebas rápidas. Algunos estudios sugieren sensibilidades y especificidades inferiores a la PCR, pero no del todo malas. Su uso va a depender de diversos escenarios clínicos, costos, probablemente asequibilidad, etc. Bueno, perfecto. Han preguntado también si, teniendo en cuenta que hay pues la sospecha de que ya hay diseminación autóctona de la infección, si para este momento estaría habilitada la prueba para todo paciente con síntomas respiratorios. No, la prueba no va a estar disponible para todos los síntomas respiratorios. La guía trató de separar los grupos de riesgo, pero en realidad la limitante más importante va a ser disponibilidad de la prueba. El gobierno ha trabajado muy fuertemente en habilitar la prueba en varios sitios, específicamente los laboratorios de salud pública de varias regiones. Hay, si no estoy mal, 9 laboratorios que están habilitados. Se ha buscado asocio con universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Colombia y el Laboratorio de Micobacterias de la Facultad de Medicina para hacer la prueba de PCR, porque sería uno de los que tendría las condiciones de bioseguridad para hacerlo. Pero hasta el momento no tenemos una noticia precisa de ser en realidad, o sea que seguiríamos dependiendo del Instituto Nacional de Salud. Vale la pena decir que 2 compañías de diagnóstico, Roche y Becton Dickinson, la primera europea, la segunda americana, ya incluyeron dentro de sus sistemas de PCR este tipo de pruebas, de forma que para los hospitales que cuentan con este tipo de infraestructura, porque estos son equipos que vienen como para manejar cosas grandes, probablemente de forma muy rápida puedan incluir la prueba. Pero por ahora vamos a depender de disponibilidad de la prueba.
Bueno, hasta el momento hay alguna literatura sobre tratamiento con hidroxicloroquina, cloroquina, acitromicina. Son estudios pequeños, pero nos preguntan en la teleaudiencia cuál es su concepto sobre estos estudios preliminares acerca del tratamiento. Esto también ha sido tema de intenso debate, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Cloroquina está basado en datos de virología, de cultivos del virus que muestran que es un potente inhibidor del crecimiento viral. Lopinavir ritonavir estaba basado en datos clínicos, algunos de cultivos, datos clínicos de SARS-1, el virus que circuló en el 2002. Y acitromicina está basado solamente en 6 pacientes de una serie de casos publicados por el International Journal of Antimicrobial Agents, por el grupo del profesor Didier Raoult en Marsella, que incluyó en total 19 pacientes con cloroquina y 6 de ellos con acitromicina. En esos 6 pacientes hubo una disminución significativa de la carga viral, pero no hay, digamos que, es una serie de casos, digamos que no hay una información. El único estudio clínico hecho con digamos, para tratar de mostrar efectividad, publicado en una revista grande, es el estudio de lopinavir ritonavir. Los chinos lograron introducir 200 pacientes en un estudio clínico aleatorizado sin placebo de pacientes admitidos en la unidad de cuidado intensivo en uno o dos, ahorita no recuerdo bien, de los hospitales de Wuhan, e incluir 200 pacientes, 199 pacientes. Esos 199 pacientes quedaron bien distribuidos y se asignaron a lopinavir ritonavir versus nada, mejor tratamiento disponible, no es placebo. Ese estudio, el desenlace más importante era eficacia clínica medida con variables clínicas, mostró un beneficio en la intención de tratar modificada, que es una forma elegante de ajustar los datos, a favor del lopinavir ritonavir sin que hubiera modificación de la mortalidad. Es decir, lopinavir ritonavir no logró modificar la mortalidad y solamente pareciera tener un beneficio clínico. De nuevo, este estudio tiene muchísimas limitaciones porque no tiene placebo. Eso favorece el comparador. Pero pues ese es un estudio hecho en la realidad, donde los pacientes habían iniciado 13 días después de haber tenido el tratamiento. Entonces, eso es lo que tenemos. La guía de práctica clínica colombiana ha recomendado en pacientes graves 2 opciones de tratamiento, o una opción de tratamiento con 2 medicamentos mejor, que es hidroxicloroquina más lopinavir ritonavir en los pacientes graves. Bueno, doctor, muchas gracias. Tenemos espacio para unas 2 o 3 preguntas más. Nos informan cuáles serían los criterios para la toma de pruebas diagnósticas a los médicos que se presenten con síntomas. Esa es una muy buena pregunta y desafortunadamente va a depender de disponibilidad de la PCR, porque en un escenario ideal y con las definiciones que querían que se empleara ahorita, actuales, una de las posibilidades es un trabajador de la salud con síntomas. En ese escenario, para confirmar o rechazar el caso, debería hacerse la prueba de PCR, pero desafortunadamente de nuevo vamos a tener la limitación de disponibilidad de pruebas. Entonces, en personal de salud expuesto, que no tenga síntomas por el momento, hasta no tener mayor información, ese paciente va a quedar aislado. Ejemplo, la jefe que vio, o el médico que vio a un paciente, lo trató y más adelante alguien se dio cuenta que era un caso sospechoso, lo aislaron, le tomaron la prueba y 2, 3, 4 días después resulta que era COVID, pero esos primeros días de atención o en ese primer encuentro de atención el médico no sabía qué era y el médico ahora está asintomático. Ese paciente ese médico, esa jefe va a requerir aislamiento mientras está asintomático y si presenta síntomas idealmente debería recibir la prueba, pero de nuevo va a tener una limitación de disponibilidad. Bueno, ¿hay algún conocimiento actual sobre la tasa de mutación que puede tener el virus y en ese sentido alguna expectativa sobre la vacuna? Muy buena pregunta. Los datos disponibles sugieren que el virus no ha mutado. Entonces, algunos datos de seguimiento dicen que el virus no ha mutado.
Es decir, que eso permitiría, ahora, eso sugeriría que es factible una vacuna, pero el problema es que vacunas en humanos no hay para coronavirus. Aparentemente hay unas vacunas para animales. Acuérdense que esto es una enfermedad respiratoria fundamentalmente de animales. Y no se sabe. Digamos que vacuna es una expectativa importante, pero aún no sabemos qué va a pasar. Bueno, doctor Cortés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por su excelente disposición para responder nuestras inquietudes y preguntas. Les informamos a todos que en los siguientes días vamos a tener algunas charlas adicionales para seguir ampliando el tema y si es posible contaremos tal vez más adelante nuevamente con el doctor Cortés. Queremos agradecer al equipo organizador por estar pues presente y hacer este evento posible y a todos ustedes por acompañarnos. Damaris, muchísimas gracias a los profesores y colegas que están presentes. Un saludo cordial. Mi reconocimiento a muchos de mis colegas infectólogos que han estado pendientes acá, especialmente el profesor Carlos Álvarez y el doctor Carlos Saavedra, y pues a todos los colegas que están trabajando, y un saludo a todos los colegas médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que realmente la están dando toda por enfrentar este problema que nunca habíamos tenido y esperamos nunca más volvamos a tener. Un abrazo a todos, gracias por la invitación y estaré dispuesto. Muchas gracias, doctor Cortés. A quienes nos escuchan el día de hoy, los esperamos mañana para continuar con la programación de Salud Unal Contigo. A las 8 de la mañana vamos a tener una charla sobre Muévete en casa, retos de actividad física, por la profesora Erika Mabel Mancera. A las 11 de la mañana, cómo cuidar la audición y el uso adecuado de auriculares para el teletrabajo, por la profesora Jacqueline Cuellar Saavedra. A las 5 de la tarde, prevención y medidas de aislamiento en pacientes con infección COVID-19, a cargo del doctor Gabriel Rodríguez. Y a las 6 de la tarde, el fisioterapeuta profesional clave en la atención de primera línea y diagnóstico de COVID, a cargo de la profesora Nancy Janet Molina. Les agradecemos a todos por acompañarnos y espero que nos veamos y nos escuchemos mañana. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, chao. Chao. Ahí se estaban las